Mis amados hermanos, Dios les bendice. Hermanas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Continuamos con esta semana del 13 al 16 de abril del 2021 con este tema tan interesante. El tema general se titula Cuidado con los dueños del reino de los cielos, porque ahí vienen. Y bueno, hoy es miércoles 14 de abril. Y el tema se llama No hagas tropezar a un niño. Así es que miren, ya sin más preámbulo, le voy a dejar el tiempo al pastor. Adelante, pastor. Dice el Evangelio de Marcos en el capítulo 9, versículo 42. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se le atase a una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. Y no me quiero referir a aquellos que maltratan niños y niñas de diferentes formas, como la explotación del trabajo infantil, como los casos de pederastía, casos de carácter delincuencial o enfermizos. No, sino quiero referirme exclusivamente a los casos normales, cotidianos. Lo que pasa todos los días en los hogares y que pasa generalmente desapercibido o que lo tomamos con mucha normalidad. Vamos a empezar, por ejemplo, qué dolor me da que una iglesia, por ejemplo, no tenga un presupuesto adecuado para la educación de sus niños. Claro. Y si en cambio hay presupuesto para celebrar el aniversario del templo y se gastan cantidades para dar de comer a 500, 600 mil personas porque vamos a celebrar el aniversario del templo, pero para los niños no hay ni siquiera un cuadernito. O llega el día de la escuela dominical y de la escuela de cristiana de vacaciones y están pensando en los niños de la iglesia cuando son 4 o 5 niños y no están pensando en alcanzar a otros niños para Cristo. Y el día de mañana, cuando esa iglesia nada más tenga 4 o 5 miembros, que no se pregunte por qué. A eso quiero referir. Claro. A los casos normales en los que hacemos tropezar al niño. Y creo que el caso más obvio en el que hacemos tropezar al niño es en el ejemplo que le damos como padres. Claro. Como padres, como madres, no nos cuidamos de dar un buen ejemplo al niño. Por ejemplo, es muy común que los desacuerdos conyugales se ventilen delante de los niños. Y los niños puedan ver cómo se agarran los papás del chongo y asombrados por ver que las dos figuras de autoridad que le dan sentido a su autoestima no se ponen de acuerdo. ¿Qué queda en el corazón de ese niño? O cuando el niño contempla ver llegar al jefe de la familia, el fuerte, el ejemplar, con su razón nublada por el alcohol. O cuando ven a su madre, que es la encarnación misma de la pureza para el niño, hecha un ser desquiciado, sin control de sus emociones. ¿Qué pasa entonces con ese niño, con esa niña? Y dice Jesús que mejor le fuera que le ataran una piedra al cuello y le echaran al abismo. Porque no sabemos el alcance, las consecuencias de permitir que el niño tenga un mal ejemplo. De permitir que la niña tenga un mal ejemplo. De permitir que el niño no tenga lo necesario para crecer en la gracia y en el conocimiento de Dios. Aquí es muy importante entender esto. No, repito, no estoy hablando de casos enfermizos, estoy hablando de casos normales. De papás y de mamás que por otro concepto son ejemplares. Son maravillosos seres humanos que sin embargo no hacen
el mínimo esfuerzo porque el hijo vea su mejor cara. Dan por hecho que como vive bajo el mismo techo, pues que vean lo que vean, no hay problema. Claro que hay problema. Claro que hay problema. Y el problema es que en primer lugar el niño pierde el sentido de la autoestima. Y luego nos preguntamos por qué el niño es tímido, por qué el niño es apocado, o todo lo contrario, por qué el niño quiere destruirlo todo. Ajá, también. El niño travieso, hiperactivo, que todo lo rompe, no lo es porque sí, está expresando su descontento con lo que ve en su casa con sus padres. Claro. El niño adquiere autoestima, el niño adquiere el elemento fundamental para querer progresar cuando tiene en la casa el sólido ejemplo de padres. No necesita nadar en la abundancia. El niño no tiene tantas necesidades como nosotros nos imaginamos en el aspecto material. Un niño no necesita tenis de marca. Claro. Lo que necesita es tiempo, Amén. cuidado. Uh-huh. Un niño no necesita una loción extraordinaria o una ropa fina. Él necesita una ropa que pueda romper sin que lo regañe. Una niña necesita una ropa que pueda llevar y en el trapecio, en cualquier cosa donde se divierta, la ensucie y la tire y ya no sirva. No necesita que le jalen la oreja porque rompió su prenda Christian Dior. Claro. Necesita seguridad, amor. Cuando Jesús expresa que de los niños es el reino de los cielos, está tratando de darnos a entender el privilegiado lugar que deben de tener en la vida de los que estamos en el reino de los cielos. Es muy triste ver un convivio cristiano donde los niños son los últimos en ser servidos. Si es que son servidos. Porque a veces el papá o la mamá ocupado en atender a las visitas se olvida de que el niño coma y no come. Cuando ellos deben ser los primeros en ser atendidos porque son los niños del reino de los cielos. Amén. No son cualquier chamaquito, cualquier chamaquita. Son los dueños del reino. Príncipes, princesas. A los que hay que tratar en ese rango. O queremos incurrir en las iras de aquel que murió por ellos en la cruz. Yo no. Pero una cosa sí es importante entender. Al niño, a la niña, hay que darle, primero que nada, respeto. Segundo, amor. Tercero, empatía. Comprenderlo, entenderlo, saber qué es lo que quiere, qué es lo que realmente necesita, no lo que yo creo que necesita. Claro. Antoine de Saint-Exupéry en el Principito definía que es un suéter. Suéter es la prenda que la mamá le pone al niño cuando ella tiene frío. Qué falta de empatía, qué falta de comprensión de lo que el niño realmente necesita. No tiene las necesidades que tú tienes como papá, como mamá. Tiene otras, pero tienes que entenderlas porque les merece respeto. Tienes que entender sus necesidades si es que realmente le amas. Hay papás, hay mamás que nunca quisieron tener ese hijo. Y lo van cargando como un fardo. Y como es una cosa no deseada, y digo cosa porque lo ven como cosa, no como niño, no como niña. Como es una cosa no deseada, hay que quitárselo de encima como se pueda. Y si hay la posibilidad de taparle la boca con un manojo de billetes, agarran y le tapan la boca con un manojo de billetes para que no esté molestando. Y no se dan cuenta cómo están destruyendo su vida, su autoestima, cómo están destruyendo su relación con Dios, porque no necesita
que tapen la boca con un fajo de billetes. Necesita tiempo, comprensión, amor. Y si tienes un hijo, una hija que no deseaste, pídele a Dios perdón y que te dé amor para tratar a esa criatura con el respeto y el amor que merece el príncipe, la princesa que es. Es importante también entender, como líder de la iglesia, el lugar que los niños deben tener en la comunidad cristiana. Quizá los padres no tienen una completa dimensión por su cultura, por su manera de vivir, por el entorno en que surgieron, porque fueron niños maltratados. Y si yo en mi infancia, cuando fui a la escuela, nunca tuve un cuaderno, porque así fue, nunca tuve un cuaderno, yo escribía en papel de estraza. Claro que a mí se me hace escandaloso que mis hijas requieran una listota de útiles escolares y hasta una tablet. No, entendamos que son dos tiempos, que son otras necesidades, que son otro entorno. Y por lo tanto, dentro de su circunstancia, tenemos que responder a sus retos. No de acuerdo a como yo lo viví. Y en ese punto es donde tenemos que tener la capacidad de encauzar al niño ante Dios como líder. A lo mejor sus papás no lo entienden, pero tú que eres líder de la iglesia, entiéndelos. A lo mejor sus padres no empatizan, pero tú que eres líder de la iglesia, empatiza con el niño. Claro. Tú que tienes el beneficio, la bendición de ser líder de la iglesia, enséñale a sus padres cuán importante es. Y ellos lo van a entender. No necesitamos tener casos dramáticos de tráfico de trabajo infantil. No necesitamos tener casos dramáticos de pederastía, no. Basta con lo que día a día destrozamos la personalidad de nuestros niños para que tengamos una generación que nos cobre una factura. Claro. Por eso decimos, cuidado con los reyes del reino de los cielos, porque ahí vienen. Y la factura te la van a pasar cuando ya estés viejo y no tengas con qué defenderte. Oramos. Amantísimo Padre Celestial, gracias nuevamente por tu palabra, Señor. Seguimos poniendo en tus manos, Padre, la vida de cada uno de nosotros como papás, como mamás, porque, Señor, en este momento reconocemos que muchas veces hemos perdido el camino, hemos perdido la visión, hemos perdido el propósito que tú tienes para nuestra vida con respecto a los niños. Señor, nos depositamos en tus manos y te pedimos sabiduría de lo alto. Ayúdanos, Padre, ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo, a que reconozcamos y a que estemos pendientes de aquellos que son los dueños del reino de los cielos. Permite, Señor, que en cada hogar donde hay niños sintamos que es un privilegio. Sintamos, Señor, que tú mismo estás ahí, porque tú eres ese reino, oh Jesús. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, mi Dios. Bendice a tu pueblo, Señor, con esa palabra en sus corazones y que podamos enmendar el camino si es que nos hemos equivocado. Y si estamos haciendo bien, pues que sigamos adelante. De todas maneras, Señor, en tus manos nos guardamos todo tu pueblo y lo hacemos en el nombre precioso de Jesús y en el Espíritu Santo. Amén. Pues hermanos, verdaderamente damos gracias a Dios, gracias a Dios. Creo que ya era importante hablar de los niños. Y este es el mes de los niños. Y entonces damos gracias a Dios por este tema, hermanos. Y quiero anunciarles el tema de mañana, jueves 15 de abril del 2021. Se titula La percepción espiritual del niño. Y estoy segura que el pastor ha preparado algo bien interesante como lo de hoy. Así es que están invitados, hermanos, para el día de mañana y compartan este video, por favor, compártanlo. Dios les bendice.